La Guerra Fría fue un periodo de tensión política, militar y económica que duró aproximadamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991. Durante este periodo, Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como superpotencias mundiales y compitieron por la influencia global sin entrar en un conflicto militar directo. Aquí tienes una descripción de las características esenciales de la Guerra Fría respaldada por fuentes históricas. Orígenes de la Guerra Fría 1945-1947. Conferencia de Yalta 1945. En febrero de 1945, los líderes de las potencias aliadas, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética, se reunieron en Yalta para discutir el futuro de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Surgieron diferencias sobre la construcción de Europa y la creación de gobiernos en Europa del Este. Doctrina Truman 1947. El presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, proclamó una política de contención para frenar la expansión del comunismo. División de Alemania y Berlín, 1949. Creación de la RFA y la RDA en 1949. Alemania fue dividida en dos estados, la República Federal de Alemania, RFA, respaldada por Occidente, y la República Democrática Alemana, RDA, respaldada por la Unión Soviética. La carrera espacial fue un aspecto importante de la Guerra Fría y una extensión de la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética. A continuación se destacan las principales características y eventos de la carrera espacial durante la Guerra Fría, respaldados por fuentes históricas. Orígenes de la carrera espacial, década de 1950. Sputnik 1, 1957. El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética lanzó con éxito el primer satélite artificial, Sputnik 1, marcando el inicio de la era espacial y desencadenando la carrera espacial. Competencia por los hitos espaciales. Laika y Yuri Gagarin, 1961. La Unión Soviética envió a la perra Laika al espacio en 1957 y en 1961 Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en orbitar la Tierra, consolidando el liderazgo soviético en la exploración espacial tripulada. Programa Apolo 1960 a 1972. Estados Unidos respondió con el programa Apolo de la NASA, que culminó con el histórico aterrizaje del Apolo 11 en la Luna en julio de 1969 con Neil Armstrong y Buzz Aldrin siendo los primeros humanos en caminar en la Luna. Desarrollo de estaciones espaciales. Estación Espacial Salyut 1971. La Unión Soviética lanzó la primera estación espacial Salyut 1 en 1971, marcando otro logro en la carrera espacial. Estación Espacial Skylab 1973. Estados Unidos lanzó su estación espacial Skylab en 1973 en respuesta al éxito de las estaciones soviéticas. Guerras proxy, décadas de 1950 a 1980. Guerra de Vietnam, 1955 a 1975. Estados Unidos apoyó al gobierno de Vietnam del Sur en su lucha contra el comunismo, respaldado por la Unión Soviética en el norte. Guerra de Afganistán, 1979 a 1989. La Unión Soviética invadió Afganistán para apoyar a un gobierno comunista, lo que llevó a la resistencia de los mujahidines respaldados por Estados Unidos. Carrera armamentística, 1950 a 1980. Armas nucleares. Ambas superpotencias desarrollaron arsenales nucleares durante la Guerra Fría. El enfrentamiento se volvió más peligroso con la capacidad de destrucción masiva que estas armas poseían.
Guerra de Corea, 1950 a 1953. El conflicto en la península de Corea fue una manifestación de la rivalidad este-oeste, con Estados Unidos apoyando al sur y la Unión Soviética respaldando al norte. Deshielo y distensión, 1960 a 1970. Crisis de los misiles en Cuba, 1962. Una de las crisis más peligrosas de la Guerra Fría, en la que Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron al borde de un conflicto nuclear antes de llegar a un acuerdo para retirar los misiles nucleares de Cuba. Fin de la Guerra Fría, 1980 a 1991. Reformas en la Unión Soviética. Las reformas lideradas por Mikhail Gorbachev, como la perestroika, reestructuración, y la glasnost, apertura política, debilitaron la Unión Soviética económicamente y permitieron la aparición de movimientos pro-democráticos en Europa del Este. Caída del Muro de Berlín, 1989. La caída del Muro de Berlín marcó el colapso de la división de Alemania y simbolizó el fin de la Guerra Fría. Disolución de la Unión Soviética, 1991. La Unión Soviética se desmoronó en 1991, poniendo el fin oficialmente a la Guerra Fría. Otra característica muy notable de la nueva Guerra Fría a la anterior es su desarrollo, que esta misma se ha vuelto mucho más compleja y menos predecible, puesto que todo toma un inicio más fuerte después del conflicto Rusia-Ucrania. Por un lado está Rusia, como heredera de la antigua Unión Soviética. Por otro, China, como gran potencia en ascenso. También tenemos Estados Unidos como gran potencia, con problemas y con cierto grado de declive. Y la Unión Europea, que no es una potencia armada, pero sí una económica y política. Mantienen tensiones entre sí en diversas formas, y no han entrado en un conflicto armado directo, pero las potencias están llevando a cabo un conflicto político, comercial, económico, energético y militar, mediante una guerra delegada, la guerra en Ucrania. Una de las principales diferencias entre ambas guerras es el sistema económico. Cada uno de estos países operaba bajo un sistema económico diferente, mientras que actualmente las cuatro grandes potencias operaban bajo el mismo sistema económico. Otra característica es que Estados Unidos, durante la Primera Guerra, tenía el poder sobre Occidente. Ahora se encuentra en una crisis interna, política, constitucional y social. La Primera Guerra Fría se basó por el capitalismo y comunismo, y ahora se basa por la parte económica.